Comentario que, por cierto, Esteban, te invito, si te sientes motivado, igual a participar, porque es un tema de estos que precisa a veces muchas, hacer rememoranzas. Y voy a comenzar diciendo de manera inmediata, además agradeciendo a nuestro público, a nuestros oyentes y por supuesto a los compañeros, a decir lo siguiente. La cultura del poder en República Dominicana, anteriormente hablamos de algunos de los símbolos de la cultura del poder, pero ahora lo voy a hacer en otro sentido. La cultura del poder en nuestro país ha evocado durante muchísimo tiempo también el hecho de que los presidentes tengan como premio al esfuerzo en campaña, como de alguna manera premio también, ¿por qué no?, a la integración de profesionales a su alrededor, que prometer y tienen que contar con espacios dentro del Estado. Eso es algo que hemos arrastrado desde hace mucho tiempo, no viene incluso ni siquiera desde el 66 en adelante, es algo que viene desde épocas, cuando en una época solamente los nombramientos estaban alrededor de las aduanas y de Hacienda, que eran quizás las dos únicas cosas que realmente, además de la guardia, además de los militares, el poder tenía. Ya era un objetivo de quienes estaban alrededor, la colecturía. Las colecturías, sí, se llamaba, quien nombraban como colector, juez de paz, gobernador. Era una época distinta. Colector de aduana. Claro, el Estado ha ido aumentando su tamaño, su presencia. Todavía es bueno ese cargo. Sí, sus agencias. Y ha crecido no siempre en eficiencia, ha crecido no siempre en buenos resultados, pero ha crecido en tamaño. Y el tamaño, hay que decir, ya va por unas proporciones gigantescas que primero comprometen una enorme cantidad de gasto público. El gasto público dominicano tiene un porcentaje que en comparación al de otros países es mucho mayor en gasto corriente. Es decir, el gasto en nóminas, igualas, pensiones, ¿y cuál es la otra categoría? Siempre la olvido, pero en general las categorías que pagan directamente por los trabajos realizados, se va una cantidad de dinero muy alta en proporción a lo que otros países pueden dedicar a proyectos de superestructura e infraestructura. La superestructura puede ser la capacitación del personal, puede ser la mejora de las condiciones en las que el personal trabaja para obtener mejor resultado de ese personal, además de las políticas anticorrupción y una serie de cosas. La infraestructura no hay que explicarla mucho, está relacionada pues a los espacios tangibles, como son los edificios, como son los inmuebles, como son los espacios que, por cierto, también en muchos casos merecen ser reacondicionados y mejorados para también que se pueda sacar un mejor provecho del trabajo de los servidores públicos. ¿Dónde radica el problema de todo esto? Que el Estado Dominicano ha seguido creciendo en tamaño, en direcciones, en ministerios, en subdivisiones a veces de las mismas competencias, y quien gana está tan obligado muchas veces por compromisos, por la aspiración de quienes hacen política, a hacerle creer y entender a muchos, si no a todos, de que caben de alguna manera en el Estado, sino como asalariados, sino como pensionados, sino como igualados, es decir, con igualas por trabajos profesionales desde el exterior. Entonces caben como suplidores, caben como personas que pueden participar en materia de los trabajos que el Estado debe asignar a través de concursos, licitaciones, entre otros tipos de negociación que se hace. En ese sentido, es un trabajo muy difícil para todos los presidentes. Hablar de eliminar dependencias, hablar de disminuirlas. Yo, que todos los días hablo un poco de esto, soy el primero que reconoce lo difícil que es ir a contracorriente. El presidente Danilo Medina, cuando arrancó su presidencia en el año 2012, nunca olvido que en los primeros meses de su presidencia, entre agosto y diciembre de ese año, decidió cerrar, dar por finalizada la existencia de algunos entes estatales que se comprobaban, se sabían la mayoría de ellos, estaban obsoletos, no eran necesarios. Muchos de ellos, yo creo que hubo gente que los conoció ese día cuando leyó la nota en el periódico, pero seguían existiendo, seguían teniendo gente en nómina, seguían generando nombramientos y siguen teniendo un precio. Yo fui de los que en ese momento... Y hay que ver si de verdad los suprimió. Porque también a veces lo que se hizo fue pasar nómina. O no, pasar nómina lo de menos. Porque cuando tú pasas la nómina, tú te mantienes el costo de nómina, pero por lo menos elimina el costo burocrático. Sí, pero a veces ni siquiera lo eliminan. Mira, por ejemplo, el caso de Corde. Sí. Vuelvo y menciono Corde. Corde se anunció que se iba a suprimir. Eso se anunció. Y debió hacerse. Oficialmente. Y no se suprimió hasta ahí. Terrible. O sea, se quedó ahí. Otras áreas, ¿tú sabes cuáles? Que absorbió un paquete de sí, pero lo que hicieron fue unificar nómina. Lo que hicieron fue unificar nómina y cambiar nombre de instituciones. Tú sabes, ahí. Sí. Pero hay algunos espacios, José Luis. Mira,
yo creo que las comisiones presidenciales deberían ser eliminadas. Esa mayoría Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, Comisión Presidencial de Desarrollo Comunitario, Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Comisión Presidencial de Desarrollo Fronterizo. O sea, todas esas comisiones presidenciales, eso no hace nada, señores. Eso se puede ir aboliendo. Y como te digo, porque a veces los costos son más de las operaciones que realizan que de la nómina. Es más, a veces es menos costoso tú decir, bueno, ¿cuántos empleados tiene? No tiene 30, 40 empleados. Bueno, pues muévelo, déjalo nombrado, vamos a moverlo para tal sitio. Pero ya tú eliminas toda la burocracia, los contratos, las asignaciones, que tiene la operatividad en sí de la institución. Y ya es un costo, ya es una reducción de costos, de gasto público, que no te afecta necesariamente la empleomanía. Eso es así. ¿Por qué? Porque el empleado tú lo que hiciste fue que lo trasladaste y dices, bueno, déjame como quiera dejarlo, aunque la nómina está abultada, déjame dejar la nómina. Dejo la nómina y elimino el costo burocrático de la institución. Esta semana fue muy activa, incluso antes de los nombramientos que ahora ha ofrecido el presidente electo en su cuenta de Twitter, porque se habló mucho del tema del despacho a la primera dama. Y yo quiero insistir, no tanto por la primera dama actual, ni la anterior, ni la que viene. Es la mecánica de un puesto que como mucho puede servir de enlace para recibiendo casos, analizando el sustrato de esos casos, teniendo claro un personal alrededor que puede ser el mínimo necesario. Entonces puede dirigir esas personas y dirigir esos casos a las instancias que ya existen para canalizar ayudas a gente que de verdad lo necesite. En pocas palabras, no puede ser, señores, y esto dicho sea de paso, no es un tema contra la persona, como lo he dicho antes cuando he criticado a la Liga o cuando he criticado el Ministerio de la Juventud u otras dependencias que creo que son perfectamente prescindibles. Se trata de que si una institución, señores, maneja 970 millones de pesos al año y se comprueba al final que han sido 70 millones los que de verdad se han otorgado y el resto, los 900, han sido el gasto corriente de combustible, de oficina, de salarios, de viáticos. Señores, por el amor al Padre, usted me va a decir que era necesario todo aquello para trasladar 70 millones de pesos hacia las causas que a lo mejor pudieran comprobarse realmente eran necesarias. Por favor. Perfectamente insisto. Sí. Óyeme. No, pero verdad, lo que tú dices, una institución que cuesta, o sea, mantenerla abierta cuesta 300 millones de pesos. ¿Cómo 300? Sí. Ahora, esa institución canalizó para beneficiar a gente que de verdad a las personas que lo necesitan. No, y no solo eso, sino que para el objetivo propio de la institución, canalizó 50 millones. O sea, gastaste 250 millones para tú invertir 50 donde tenía que invertir. Mejor ponle 50 más. ¿Qué es lo que te digo? Es más, ponle 100 más si tú quieres a la que ya existe. A eso que me refiero con el costo operativo de la burocracia. Y eficientiza ese trabajo. De verdad que esto que hacemos, esta reflexión, usted la traslada a diferentes ámbitos del gobierno. Yo he creído, por ejemplo, que una reforma de Fuerzas Armadas y Policía, porque hay que ponerle los apellidos. Nuestro país precisa una reforma de Fuerzas Armadas y Policía, donde cambie, Esteban, no solo los nombres y los famosos cambios estéticos, que por cierto, muchos de ellos son necesarios, porque lo primero yo le quitaría, lo digo, color gris a la policía, que ya para la gente es hasta reflejo de no las mejores cosas de la policía. Yo incluso siempre he dicho que Hanle Herman, una de las mejores cosas que tuvo cuando imaginó la autoridad de transporte distinta fue rediseñar hasta el traje. Rediseñó el traje para hacerlo distinto. Y no es que esos cambios lo signifiquen todo. No, yo sé que no, ahora es un cambio completo. Nuestra reforma de Fuerza Armada y Policía pasa incluso por hacer una pregunta que a mucha gente no le gusta, Esteban. ¿Cuál es la característica que nosotros queremos en nuestra policía? ¿Queremos una policía civil de carácter municipal? ¿O queremos una policía que, manteniendo esa estructura militar que tiene, que a mí no me gusta, pero si la mantenemos, entonces vamos a integrarla realmente, como pasa en Chile con los carabineros, a la estructura militar y creamos una policía militar de verdad? Ahora, tenemos que decidir qué es lo que queremos. Una policía militar o una policía civil. Pero no civil. Una mezcla de los dos, que entonces tiene lo peor de los dos mundos. Sí, porque tiene lo peor de los dos. Sí, así mismo como y generalmente la burocratización excesiva, cuando creamos estos monstruos que consumen muchísimos recursos y que al final sus resultados no son los mejores, donde se pierde el espacio de la supervisión en el camino. Porque al final lo que se necesita, señores, de las instituciones, es que generen resultados de una forma tan consuetudinaria, de una forma tan acostumbrada, que ya uno dé por sentado que están ahí. Lo mejor que puede ocurrir con una agencia de cualquier tipo es que la gente dé por sentado que va a funcionar bien. Nosotros vivimos la mejora del registro civil, por ejemplo. Todos somos testigos, por la edad que tenemos, de cómo mejoró
el proceso es sacar una cédula. Yo que soy de lo que se opone todavía, que creo que hay algunos procesos que sobran, por ejemplo, lo de legalizar la vaina, yo eso no lo entiendo. Pero fuera de eso, sí creo que ha habido una mejora, es tangible, es demostrable. Y ha mejorado un punto tal en que ya uno lo da por sentado. Ya es algo que uno no dice, wow, señores, miren qué rápido saqué esto. No, porque es lo que usted se merece como ciudadano. No, y que si tú le dices a la gente más joven que tú, y hasta la gente de tu misma edad, tú le dices cómo era antes, te dice, pero ¿cómo va a ser? No, pues yo no creo que. Tú me estás diciendo, no, es increíble. No te lo crees. No te lo crees. Y que conste, la idea es ir haciendo de ese tipo de procesos algo general, llevarlo, abarcarlo al resto del Estado. Luis Abinader, en una entrevista que le hizo. Mira, la entrevista se le hizo a Raeldo López, ahora que se puso muy de moda en esta campaña criticar a quién le daban entrevista a los candidatos. A Gonzalo eso, pienso que se le criticó a veces de manera excesiva, que si se juntaba con este muchacho a los foques, lo que sea. Sí, además son los nuevos tiempos. Conectan con un público a veces que no. Raeldo le preguntó sobre el tema del Estado, los impuestos y demás, y Luis decía, que ojalá, insisto, eso lo lleve siempre presente, que hay un tema no solo la necesidad de bajarle impuestos a los grupos que emprenden y que trabajan y que producen, las MIPYMES. Hay que simplificar la relación del contribuyente con el Estado. Esa simplificación que yo he pedido aquí, sobre todo cuando he comparado el puesto que tiene nuestro Estado, el lugar que ocupa en el ranking del Doing Business, que es la facilidad de hacer negocios, pero llevémoslo, simplifiquémoslo. ¿Cuántos documentos, cuántos días, cuánta burocracia tengo que pasar para recibir el documento final que me permite abrir una empresa, que me permite comprar una propiedad, que me permite agrandar una propiedad, que me permite matricular la matrícula de un vehículo? Todos esos procesos hay que hacer un enorme esfuerzo en facilitarlos al ciudadano, porque el tiempo, está comprobado, es de los recursos el más valioso. Nadie te lo devuelve. Una vez perdido, perdido está. Y tiene un costo, sobre todo con los tiempos, en materia del gasto de combustible, lo que te cuesta una hora en el centro de la ciudad, lo que te cuesta trasladarte, lo que pierdes en los tapones. Es un recurso sumamente valioso. Tú te das cuenta de eso con el microempresario. El microempresario no le molesta el pago del impuesto. A veces tú te das cuenta cuando te dice, no, mira, yo lo que quiero es que tú me digas cuánto que tengo que pagar. Dime cuánto que tengo que pagar. No, pero mire, espérese, que tiene que llenar este formulario, tiene que llenar esto. No, que yo no puedo estar en eso, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que producir dinero. Dime cuánto es, yo te lo doy y dime que ya yo no debo impuestos. O sea, porque lo que te deja resumido, que el problema para él no es el dinero que tiene que pagar de impuestos, el deber, sino la burocracia que tiene que llenar para poder entonces cumplir con ese deber ciudadano, que al final le implica pérdida de tiempo y le implica también complicación, porque el tipo lo que sabe hacer es negocio, tipo no sabe bregar. Abaratemos el costo de la formalización. Hasta que no entendamos eso, la formalización va a ser un sacrificio que para algunos, primero, nunca va a valer la pena porque entienden que los servicios que van a recibir a cambio son un desastre. Bueno, esa es una discusión profunda. Pero luego está el tema de los que, incluso sintiendo que deben hacerlo para ayudar a mejorar esos servicios, luego quieren que ese proceso se facilite. Es lo que estamos pidiendo todos los días, de alguna manera, en algún ámbito, con algún enfoque en relación al Estado Dominicano y a la relación que los ciudadanos tienen con él. Hay que construir un Estado eficiente, con servidores que estén conscientes de dónde provienen los dineros, las riquezas que administran y con las que se les paga y con las que llevan a cabo los procesos que todos los días se suponen deben ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, defender sus libertades, que siempre insisto, esa es la matriz sobre este tema. Ojalá que no se pierda eso de vista y no nos estamos refiriendo solo al gobierno entrante o al saliente. Es un tema que somos nosotros los propios ciudadanos que debemos tomar conciencia de ello para exigirlo hoy y siempre.